Si alguna vez una vela pronuncia tu nombre, no corras, escucha. Te lo digo yo que llevo años cuidando el silencio de esta iglesia y aún así sigo temblando. Aquella noche, mientras alineaba cirios frente al altar, una llama se inclinó como si tuviera oído, y susurró: Mateo. Nadie estaba conmigo. O eso creí hasta que sentí un perfume cálido, casi indecente en un lugar tan puro. Lucía apareció entre los bancos como una aparición que no pedía permiso. Vestía negro, pero no era luto, era desafío. Me miró sin pudor con esa calma peligrosa de quien conoce pecados ajenos. En su mano traía una caja de cerillas antiguas con letras doradas, pecados entre velas. Necesito encender una por ti, dijo. Las velas se encienden por los muertos, respondí. También por los vivos que ya se están perdiendo. La llama volvió a inclinarse. Juro por Dios que lo vi, tembló como si la palabra Dios le doliera. Lucía se acercó tan cerca que mi fe tuvo que retroceder un paso. Su dedo rozó mi muñeca, apenas un roce, pero suficiente para encender algo que yo llevaba años apagando. Hay un pecado que no te has atrevido a nombrar, susurró. Y esta noche las velas lo dirán por ti. Entonces sonaron las campanas, solas, a medianoche. Y yo entendí que no era una visita, era una citación. La primera regla de la confesión es no mirar, la segunda es que siempre miras. Yo estaba acostumbrado a escuchar pecados detrás de una rejilla, como si la madera pudiera separar el alma del cuerpo. Pero Lucía no quiso la rejilla. Se sentó en el primer banco con la espalda recta, como una reina pidiendo juicio. Dime qué has escondido, exigió sin bajar la voz. Esto no funciona así, protesté, aunque mi garganta ya se estaba secando. La iglesia olía a cera fresca. Cada vela parecía más alta que antes, como si creciera con nuestras mentiras. Lucía abrió su caja de cerillas y sacó una sola, roja. La encendió sin prisa. La llama le iluminó los labios y por un segundo pensé algo imperdonable, que el pecado tenía una forma hermosa. Hace un año desapareció una muchacha del coro, dijo. Todos rezaron. Nadie buscó. Tragué saliva. No sé nada. Lucía sonrió como quien escucha un chiste viejo. Sí sabes. Porque tú cerraste la puerta esa noche. Mi pecho se apretó con un miedo antiguo. Recordé la lluvia golpeando vitrales, la llave fría en mi mano, y una sombra corriendo hacia la sacristía. Recordé mi oración desesperada, Señor, que esto no sea verdad. Lucía inclinó la llama hacia una vela blanca. La mecha se encendió sola, sin tocarla. Y entonces la cera empezó a gotear, formando letras sobre el mármol. Letras que yo no quería leer. Confiesa, Mateo, dijo ella, y su voz sonó como un salmo al revés. Oh, Dios lo hará por ti. No subestimes la cera, guarda más secretos que cualquier boca. Esa noche el piso del altar se convirtió en un tablero de acusaciones. La cera no caía al azar, dibujaba nombres, fechas, pequeñas cruces torcidas. Yo quise apagar las velas, pero la llama se negaba, como si respirara. Lucía caminó descalza sobre el mármol frío. No sé por qué lo recuerdo así, con tanto detalle, el sonido de su paso, el brillo suave en su tobillo, el modo en que mi culpa se desordenaba. Ella se agachó y recogió una gota de cera aún tibia con la yema del dedo. Cada vela es un pecado que alguien dejó aquí, explicó. Y cuando el número se completa, la iglesia habla. ¿Quién eres?, pregunté por fin, con un hilo de voz. Alguien que no soporta que Dios sea usado como cortina, respondió. Me mostró la base de un cirio, tenía grabado un símbolo, una llave y una lágrima. Luego me señaló otro, la misma marca. Uno más. 4. 6. Era un patrón, una cadena. Yo sentí un vértigo, no eran ofrendas al cielo, eran inventario. Hay una habitación que no has visto, dijo.
Y un hombre que la abre con una llave roja. Al pronunciar llave roja, el viento entró por la nave central y todas las llamas se inclinaron hacia la sacristía, como girasoles hambrientos. Lucía me tomó del cuello de la camisa, suave pero firme. Si quieres salvar lo que queda de tu fe, ven conmigo ahora. Y yo, que había obedecido a Dios toda mi vida, esa noche obedecí a Lucía. Hay pecados que se arrodillan, y otros que se sientan en tronos. La puerta de la sacristía estaba cerrada con doble cerrojo. Yo sabía que solo el obispo tenía acceso. Aún así, cuando me acerqué, el metal crujió como si reconociera mi miedo. Lucía sacó la cerilla roja. No la encendió, apoyó sobre la cerradura. El hierro se calentó y el cerrojo cayó solo, como si se rindiera ante una autoridad más vieja que la ley. Dentro olía a incienso y a polvo. Había cajas con etiquetas, libros de registro, y un armario enorme con una cerradura distinta, una ranura estrecha, hecha para una llave especial. Lucía me miró y su mirada decía, «Ahora entiendes». En ese momento escuchamos pasos. Lentos, seguros. El obispo entró sin prisa, como quien llega a su propia casa a medianoche. En su mano brillaba algo, la llave roja. Me miró y no se sorprendió, eso fue lo peor. «Mateo», dijo con una dulzura ensayada. «¿Te ha traído ella?» Lucía no retrocedió. «Te ha traído tu propia cera», contestó. El obispo sonrió. «Dios perdona. La Iglesia administra». Yo sentí náuseas. «¿Qué hay en ese armario?» Él levantó la llave. «Lo que la gente está dispuesta a callar». Lucía dio un paso hacia él. El aire se cargó de electricidad, de drama, de una tensión que no era solo espiritual. Y entonces el obispo murmuró algo que me heló la sangre. «Lucía, tú deberías estar muerta. Cuando el deseo te toca, no siempre sabes si es tentación o aviso». Lucía no reaccionó como una víctima. Reaccionó como un secreto que decide hablar. Se acercó al obispo con la calma de quien ya ha perdido el miedo. «Muerta para ti», dijo. «No para Dios». El obispo apretó la llave roja, y por un instante creí ver cómo la sombra a su espalda se alargaba, como si tuviera otra presencia pegada a la sotana. Yo no soy hombre de visiones, pero esa noche la fe y el horror compartieron la misma banca. Lucía se volvió hacia mí. Me tomó la mano y la llevó a su cuello. Sentí su pulso firme. Adulto. Real. No había fantasma. Y sin embargo, algo me quemaba por dentro. Mi mente rezaba, mi cuerpo no sabía qué hacer con esa cercanía. «¿Ves?», susurró. «Tu culpa te ha hecho pensar que todo lo que late es pecado». El obispo se rió bajo. «Mateo, no te confundas. Ella vino a arrastrarte». Lucía lo miró como se mira a un hombre pequeño. «No. Vine a devolverte lo que robaste». Entonces levantó su cabello. En la nuca tenía una marca, como una gota de cera endurecida, con el símbolo de la llave y la lágrima. Mi estómago se hundió. Era la misma marca de las velas. «Esa noche», dijo, «me encerraron. Recé. Y alguien respondió». «¿Quién?», pregunté. Lucía me sostuvo la mirada. «Dios», o algo que llevaba su voz. Y antes de que pudiera procesarlo, la marca en su piel brilló, y todas las velas de la iglesia se encendieron al mismo tiempo, como si una sola voluntad las ordenara. El obispo retrocedió por primera vez. El fuego subió por las paredes, pero la madera no ardió, ardió la mentira. La llama corrió por los vitrales como una serpiente de luz. Yo grité instintivamente, buscando agua, buscando apagar. Pero no había humo. No había calor insoportable. Era un incendio imposible, un juicio sin cenizas. El obispo cayó de rodillas, no por fe, sino por cálculo.
Esto es profanación. Lucía respondió casi con ternura, no. Es revelación. Las velas comenzaron a gotear cera negra como tinta. La tinta cayó sobre el suelo y dibujó un mapa, pasillos, puertas, una escalera que descendía bajo la iglesia. Yo no sabía que existía. Nadie debía saberlo. La llave roja tembló en la mano del obispo. Yo la vi resbalar, como si la culpa le sudara. Lucía la atrapó antes de que tocara el piso. Su mano cerró la llave con una decisión que me asustó más que el fuego. Vamos abajo, dijo. ¿Abajo hay qué? Pregunté, aunque ya lo intuía. Lucía me miró con una mezcla peligrosa de tristeza y determinación. La razón por la que las desapariciones se convierten en rumores. La razón por la que tu silencio fue tan útil. El obispo, todavía de rodillas, levantó la cabeza. Sus ojos eran de un hombre acorralado. Mateo, si bajas, no podrás volver a creer igual. Yo respondí sin pensarlo, quizá eso es lo que Dios quiere. Y entonces, como si la frase fuese una llave, el suelo del altar crujió. Una losa se movió. Una escalera apareció. El fuego se apartó para dejarnos pasar. Hay nombres que Dios escribe con luz, y otros que se escriben con sangre. Bajamos. Cada escalón olía a humedad y a cera vieja, como si el subsuelo respirara pecados acumulados. Lucía iba delante sin vacilar, con la llave roja brillando apenas. La escalera terminaba en una sala estrecha. Allí había más velas, cientos, todas apagadas, todas marcadas con el símbolo de la llave y la lágrima. En las paredes, registros. Nombres. Donaciones. Protección espiritual. Era un mercado de silencio. Yo miré a Lucía. ¿Cómo sobreviviste? Ella respiró hondo. Por primera vez, su voz no sonó seductora ni desafiante. Sonó humana. No soy Lucía, confesó. Ese nombre me lo puse para volver sin ser reconocida. Entonces, ¿quién eres? Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Soy la chica del coro. Sentí que el mundo se inclinaba. Mi mente buscó refugio en la negación, pero el aire de esa sala no dejaba mentir. Lucía, la muchacha, tocó una vela apagada y la llama nació sola, pequeña, estable. Me encerraron aquí, dijo. Escuché pasos arriba. Escuché rezos que no eran por mí. Y entonces, una vela se encendió sola. Me guió. Me alimentó. Me devolvió la fuerza. Dios, murmuré. Ella me miró. No lo sé. Pero sé esto, alguien quiere que la verdad salga. En ese momento oímos pasos bajando. El obispo. Y no venía solo. La última vela no se enciende por amor, se enciende por decisión. El obispo apareció en la escalera con una sonrisa rota. Detrás de él venían dos hombres. No eran sacerdotes. Eran guardias disfrazados de fe. Devuélveme la llave, ordenó, y su voz ya no fingía dulzura. Lucía apretó la llave contra su pecho. La llave nunca fue tuya. Era del miedo. Los hombres avanzaron. Yo me puse delante sin pensar. Sentí el peso absurdo de mi cuerpo contra la maquinaria de un secreto. El obispo señaló una vela enorme en el centro de la sala, una sola, distinta, con cera clara como marfil. Esa es la última, dijo. Si se enciende, todo se derrumba. Lucía me miró. En su mirada había algo íntimo, peligroso, casi tierno. No era un romance simple, era esa tensión que nace cuando dos personas se reconocen en medio del desastre. Me tomó la mano. Su piel estaba fría. Mateo susurró: si te quedas callado, esto se repite. Si hablas, te quemas por dentro, pero quizás te salvas. Yo miré la vela marfil.
Pensé en Dios, en mi vida ordenada, en cada silencio vendido como prudencia. Luego vi al obispo y entendí, mi fe no estaba en riesgo por Lucía. Estaba en riesgo por mi cobardía. Tomé la cerilla roja. La encendí. La llama no tembló. Y cuando la última vela prendió, toda la sala se iluminó como si el cielo hubiera decidido entrar por el suelo. El obispo gritó. Los registros empezaron a arder sin consumir papel, revelando nombres en luz. Y en medio de ese resplandor, escuché una voz que no era mía. Ahora, di la verdad. Dicen que cuando la verdad arde deja olor a cera, y a libertad. Yo, Mateo, sigo entrando a la iglesia antes del amanecer, cuando el mundo todavía no decide qué creer. La noche de la última vela no terminó con aplausos ni sirenas. Terminó con silencio, ese silencio nuevo que llega cuando un secreto se rompe y ya no puede volver a su forma anterior. Los registros brillaron como si el fuego supiera leer. Nombres, fechas, donaciones, promesas firmadas con miedo. El obispo no huyó, se quedó inmóvil, como quien se da cuenta tarde de que Dios no es un escudo, sino un espejo. Los guardias bajaron la mirada. ¿Y Lucía? Lucía respiró hondo como si por fin le devolvieran el aire que le habían robado bajo el altar. No sé qué fue aquella voz. No sé si era Dios o si era la conciencia colectiva de todos los que callaron. Solo sé que me atravesó sin gritar, ahora, di la verdad. Y yo hablé. No para salvar mi imagen, sino para salvar lo único que todavía merecía el nombre de fe. Al amanecer, Lucía encendió una vela pequeña frente al altar. No pidió venganza. Pidió fin. Luego me miró con una tristeza que no seduce, enseña. Los pecados no mueren en la oscuridad, dijo. Solo aprenden a esperar. Desde entonces, cada vez que una llama se inclina, yo escucho. Y si pronuncia mi nombre, ya no corro.